El silencio tiene un sonido. Shaniqua Moore aprendió esa verdad a las 3:47 a.m. un martes de noviembre, acostada despierta en la estrecha habitación del apartamento que compartía con su hija Tanya y su esposo de 2 años, Jonathan Blackwood. El silencio sonaba como ausencia. El silencio específico que venía cuando alguien que debería estar durmiendo en la habitación contigua ya no estaba allí. Los ojos de Shaniqua se abrieron en la oscuridad, su cuerpo respondiendo al instinto maternal antes de que su mente procesara completamente lo que la había despertado. Escuchó, su piel café oscura erizándose con alerta repentina, su corazón comenzando a acelerarse con miedo que aún no podía nombrar. La habitación de Tanya, el diminuto closet convertido que apenas cabía una cama individual, estaba demasiado silenciosa. Sin respiración, sin ruido de sábanas, sin presencia. Shaniqua se sentó lentamente, cuidadosa de no despertar a Jonathan, cuya forma pálida yacía a su lado en la cama que compartían, su cabello rubio despeinado por el sueño, su respiración profunda y regular. Se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra gastada, donada, manchada, imposible de limpiar completamente, y se movió hacia la habitación de Tanya con el sigilo cuidadoso que las madres desarrollan al revisar a los niños que no quieren despertar. La puerta estaba abierta, no debería estarlo. Tanya siempre la cerraba, necesitando ese pequeño límite de privacidad en un apartamento donde las paredes eran delgadas y el espacio era compartido. La cama estaba vacía. El pánico inundó el sistema de Shaniqua como agua helada. Se volvió, escaneando el diminuto apartamento, sala, cocina, baño, todo vacío, todo silencioso, todo mal. Entonces lo escuchó, un sonido del área de almacenamiento del sótano, un gemido rápidamente sofocado. La sangre de Shaniqua se heló. El sótano no era parte de su apartamento, era almacenamiento compartido para el edificio, accesible a través de una puerta en el pasillo, técnicamente fuera de límites por la noche. Pero Jonathan tenía la llave. La había conseguido del propietario meses atrás, alegando que necesitaba algún lugar para almacenar sus herramientas y equipo del trabajo de construcción que supuestamente había perdido. Shaniqua se movió hacia la puerta del apartamento, sus manos temblando mientras giraba el pestillo tan silenciosamente como era posible. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una bombilla parpadeante que proyectaba luz amarilla enfermiza sobre papel tapiz descascarado y linóleo agrietado. La puerta del sótano estaba entreabierta. Cada instinto le gritaba a Shaniqua que corriera escaleras abajo, que agarrara a su hija, que gritara hasta despertar todo el edificio. Pero algún conocimiento terrible que vivía en sus huesos antes de que su mente pudiera nombrarlo, la hizo moverse lentamente, cuidadosamente, silenciosamente por los escalones de madera que crujían bajo su peso. El sótano olía a moho y óxido y algo más. Algo que hacía que el estómago de Shaniqua se revolviera con error visceral. Y entonces los vio. Jonathan, su esposo, el hombre con quien se había casado porque parecía amable y estable, y ofrecía una salida del sistema de refugios que había tragado a Shaniqua y a Tanya de 7 años durante 6 meses, estaba de pie de espaldas a las escaleras, sus manos pálidas en los pequeños hombros de Tanya, sosteniéndola en su lugar, mientras susurraba algo que Shaniqua no podía escuchar. El rostro oscuro de Tanya estaba volteado, su pequeño cuerpo rígido, con una tensión que ningún niño de 7 años debería conocer, su cabello rizado despeinado, su camisón delgado, el que Shaniqua había comprado en Goodwill por 3, levantado de una manera que hizo que la visión de Shaniqua se pusiera roja de rabia y horror y comprensión tan terrible que sus rodillas casi se doblaron. Suscríbete ahora si crees que el amor de una madre es la fuerza más peligrosa del mundo cuando su hijo está amenazado.
porque lo que Shaniqua está a punto de hacer probará que la venganza silenciosa a menudo es el tipo más devastador. Shaniqua hizo un sonido, no un grito, todavía no, sino un jadeo que llevaba cada molécula de horror en su cuerpo. Jonathan giró, sus ojos azules anchos con shock que rápidamente se transformó en algo calculador y frío. Se alejó de Tanya rápidamente, sus manos pálidas elevándose como si se estuviera rindiendo, su rostro ya arreglándose en expresiones de inocencia. «Shaniqua, esto ¿no entiendes?», comenzó. «Aléjate de mi hija», dijo Shaniqua, su voz mortalmente tranquila, temblando con rabia que sentía que podría consumirla desde adentro. Tanya corrió hacia su madre, pequeños brazos envolviendo la cintura de Shaniqua, pequeño cuerpo temblando con sollozos que claramente habían estado construyéndose durante más tiempo que solo esta noche. La expresión de Jonathan cambió, shock, dando paso a algo más feo. «Estás malinterpretando la situación», dijo, su voz tomando ese tono razonable que los hombres usan cuando están a punto de hacer que las mujeres duden de sus propios ojos. «Tanya tuvo una pesadilla. Vino aquí buscándome», solo la estaba consolando, levantándole el camisón. La voz de Shaniqua era acero envuelto en hielo. «¿Tocando a mi hija en un sótano de almacenamiento a las 4 de la mañana? No la toqué», dijo Jonathan, su tono razonable quebrándose en enojo. «Jesucristo, Shaniqua, ¿qué tipo de persona crees que soy? Me casé contigo, les di un hogar cuando estaban sin hogar, he provisto para ustedes». «Vete», dijo Shaniqua. «Este es mi apartamento», dijo Jonathan, su rostro pálido enrojeciendo. «Mi nombre está en el contrato. Si alguien se va, son tú y tu hija». La verdad de esa declaración golpeó como un puño. El apartamento estaba a nombre de Jonathan. El crédito de Shaniqua demasiado destruido por deuda médica y pobreza para calificar como cofirmante. Legalmente, él tenía razón. Podía echarlas, podía enviarlas de vuelta al sistema de refugios, podía hacerlas sin hogar de nuevo con una sola llamada al propietario. Y lo sabía. El conocimiento brillaba en sus ojos azules como un arma. «No tienes prueba de nada», continuó Jonathan, su voz recuperando confianza mientras miraba el rostro de Shaniqua. «Entraste mientras yo consolaba a una niña que tuvo una pesadilla. Eso es todo lo que cualquier tribunal vería. Pero si intentas hacer acusaciones, si intentas destruir mi reputación con tus fantasías paranoicas, las tendré a ambas en la calle para mañana». «Y Shaniqua, ¿quién va a creer a una mujer sin hogar sobre un hombre con trabajo estable y antecedentes limpios?» Se acercó más, su rostro pálido a pulgadas del oscuro de Shaniqua, su aliento oliendo a cerveza y arrogancia. «Me necesitas», siseó. «Tienes 32 años sin diploma de secundaria, sin habilidades laborales, sin dinero, sin familia. No eres nada sin mí, así que esto es lo que va a pasar. Vas a llevar a Tanya arriba, vas a olvidar lo que crees que viste, y vamos a continuar siendo una familia feliz. Porque tu alternativa es la falta de hogar, y no creo que quieras que Tanya viva en un refugio de nuevo, ¿verdad?» Shaniqua estaba congelada, su hija aferrada a su cintura, cada palabra que Jonathan hablaba aterrizando como un clavo en un ataúd que estaba construyendo alrededor de sí misma. Él tenía razón, sobre todo, no tenía prueba, no tenía dinero, no tenía opciones. Si iba a la policía, sería su palabra contra la de él. Si se iba, ella y Tanya estarían de vuelta en las calles en días. «¿Nos entendemos?», preguntó Jonathan, su voz regresando a ese tono razonable que hacía que Shaniqua quisiera sacarle los ojos. «Sí», susurró Shaniqua, la palabra sabiendo a cenizas y derrota y rabia que no tenía a dónde ir. «Bien», dijo Jonathan, ya pasando junto a ella hacia las escaleras. «Regresa a la cama. Olvidaremos que esto sucedió». Desapareció escaleras arriba, sus pasos desvaneciéndose en el apartamento de arriba.
Shaniqua estaba parada en el sótano mohoso, sosteniendo a su hija temblorosa, e hizo una decisión que definiría todo lo que vendría después. No gritaría, no llamaría a la policía, no haría nada que las echara a la calle. En cambio, sería silenciosa, sería paciente, sería estratégica, y destruiría a Jonathan Blackwood tan completamente que pasaría el resto de su vida arrepintiéndose del momento en que tocó a su hija. Pero primero necesitaba pruebas, pruebas reales, innegables, de calidad para tribunales, y necesitaba mantener a Tanya segura mientras las reunía. La mañana siguiente, Shaniqua despertó a Tanya para la escuela con manos gentiles y palabras cuidadosas, tratando de evaluar el daño sin traumatizar más a su hija. «Bebé», dijo Shaniqua en voz baja mientras ayudaba a Tanya a vestirse, «¿cuánto tiempo ha estado Jonathan haciendo cosas que te hacen sentir incómoda?» El pequeño rostro oscuro de Tanya se desmoronó. «Mamá, intenté decirte. Hace 2 meses. Dije que viene a mi habitación por la noche, que me toca raro, que dice que es nuestro secreto especial, pero dijiste que estaba siendo amable, que debería estar agradecida de tener un hogar». Las palabras golpearon a Shaniqua como balas. Recordaba esa conversación, Tanya tratando de decirle algo, siendo vaga y vacilante, y Shaniqua descartándolo porque había estado tan enfocada en mantener su vivienda, en no estar sin hogar de nuevo, en creer que Jonathan era su salvación en lugar de su pesadilla. «Lo siento», susurró Shaniqua, jalando a Tanya cerca. «Lo siento mucho, bebé. Mamá no escuchó. Mamá debió haber escuchado. Pero estoy escuchando ahora, y prometo, que nunca te tocará de nuevo». «Ney, ¿podemos irnos?», preguntó Tanya, su voz pequeña y esperanzada. «Pronto», dijo Shaniqua, la mentira sabiendo amarga pero necesaria. «Pero bebé, necesitamos ser inteligentes, necesitamos ser cuidadosas. ¿Puedes ser valiente un poco más? ¿Puedes ayudar a mamá a reunir evidencia para que podamos asegurar que Jonathan se vaya para siempre?» Tanya asintió, su pequeño rostro mostrando determinación que ningún niño de 7 años debería necesitar poseer. Ese día, mientras Jonathan supuestamente estaba en el trabajo, Shaniqua sospechaba que en realidad pasaba sus días bebiendo en bares o apostando los cheques de discapacidad que recibía por una lesión de espalda que parecía notablemente flexible. Shaniqua fue a la biblioteca pública. No podía pagar un abogado, no podía pagar un investigador privado. No podía pagar ninguno de los recursos que típicamente ayudarían a una mujer en su situación, pero podía investigar, podía aprender, podía convertirse en su propia investigadora, su propia defensora, su propia arma. Durante 6 horas, Shaniqua se sentó en una computadora de biblioteca, aprendiendo sobre recopilación de evidencia, sobre documentación de abuso, sobre requisitos legales para procesamiento, sobre cómo construir un caso hermético que no pudiera ser descartado o ignorado. Aprendió que las grabaciones de audio eran admisibles en Illinois con consentimiento de una parte, que las fotografías de lesiones eran evidencia poderosa, que los registros escritos detallados con fechas y horas creaban patrones que los tribunales reconocían, que existían centros de defensa infantil específicamente para ayudar a niños como Tanya. Aprendió que no era impotente, solo estaba desinformada, y la información, resultó, era un tipo de poder por sí misma. Shaniqua regresó al apartamento antes de que Jonathan llegara a casa, su mente llena de estrategias y su corazón lleno de rabia fría y paciente. Documentaría todo, grabaría todo, fotografiaría todo, crearía un caso tan hermético que ninguna cantidad de manipulación o culpabilización de víctimas, o él dijo, ella dijo, podría disminuirlo. Y entonces, cuando la evidencia fuera innegable, cuando el escape fuera posible, cuando Tanya estuviera segura,
quemaría la vida de Jonathan hasta los cimientos y salaría la tierra para que nada pudiera crecer allí de nuevo. Pero esa noche, cuando Jonathan regresó a casa apestando a cerveza barata y arrogancia, cuando sonrió a Shaniqua como si nada hubiera pasado, cuando revolvió el cabello de Tanya con manos que no tenían derecho a tocarla, Shaniqua tuvo que ser silenciosa. Tuvo que sonreír, tuvo que pretender, tuvo que jugar el papel de esposa agradecida mientras sus entrañas gritaban de rabia y su hija se encogía ante cada movimiento de Jonathan. El silencio, Shaniqua estaba aprendiendo, era un arma y la paciencia era armadura. Y la venganza servida fría era el plato que finalmente daría a su hija justicia. La semana 1 de la guerra silenciosa de Shaniqua comenzó con un viaje a Walmart, donde gastó $47, 82 de los 50 que había ahorrado vendiendo plasma, dinero que Jonathan no sabía que existía porque controlaba cada dólar de sus cheques de discapacidad y exigía contabilidad de cada centavo que ella gastaba. Las compras fueron estratégicas, una pequeña grabadora de voz digital disfrazada como memoria USB 1999, un teléfono prepago básico con cámara 25 y un cuaderno de composición 283, donde documentaría todo en escritura a mano que no podía ser borrada o hackeada. Esa noche, mientras Jonathan veía televisión y bebía sus 6 cervezas nocturnas, Shaniqua escondió la grabadora de voz en la habitación de Tanya, metida detrás de la cómoda donde no podía ser vista, pero captaría audio de todo el pequeño espacio. Le mostró a Tanya cómo presionar grabar si Jonathan entraba a su habitación. Le mostró cómo hablar claramente, decir no explícitamente, crear evidencia verbal que no pudiera ser malinterpretada. «Pero mamá», susurró Tanya, sus ojos oscuros, anchos de miedo. «¿Qué pasa si escucha la grabadora? ¿Qué pasa si se enoja?» «Entonces gritas», dijo Shaniqua firmemente. «Gritas tan fuerte como puedas y mamá vendrá. Pero bebé, necesitamos pruebas. El tipo de pruebas que ponen a hombres malos en prisión para siempre. ¿Puedes ser lo suficientemente valiente como para ayudar a mamá a conseguir esas pruebas?» Tanya asintió, su pequeña mandíbula firme con determinación que rompía el corazón de Shaniqua. La semana 2 trajo la primera evidencia grabada. Jonathan había entrado a la habitación de Tanya a las 2 a.m., sus pasos pesados de alcohol, su voz arrastrada mientras susurraba cosas que hacían que las manos de Shaniqua temblaran de rabia cuando escuchó la grabación a la mañana siguiente. «Este es nuestro tiempo especial, princesa. ¿No te encanta nuestro tiempo especial? No le digas a tu mamá. Ella no entendería. Esto es solo para nosotros». La voz pequeña de Tanya, aterrorizada pero clara. «No me gusta esto. Por favor, detente. Quiero a mi mamá». La voz de Jonathan, más dura ahora. «A tu mamá no le importas como a mí. Yo soy quien evita que estén sin hogar. Deberías estar agradecida. Ahora sé una buena niña y...» La grabación se cortó cuando Tanya aparentemente había presionado detener, incapaz de continuar la documentación ante el abuso escalando. Shaniqua transcribió cada palabra en su cuaderno de composición. Fecha, hora, citas exactas. Sus manos temblaban tan mal que apenas podía escribir, pero se forzó a documentar todo con precisión meticulosa. Dale like a este video si crees que proteger a los niños requiere cualquier sacrificio necesario, porque lo que Shaniqua está construyendo no es solo evidencia, es una fortaleza de prueba que asegurará que el abusador de su hija nunca pueda lastimar a otro niño. La semana 3, Shaniqua llevó a Tanya a la clínica gratuita bajo el pretexto de un chequeo de rutina. Había investigado cuidadosamente. Sabía que si le decía explícitamente al doctor sobre el abuso, eran reporteros obligatorios que llamarían a DCFS inmediatamente, potencialmente activando una investigación antes de que Shaniqua tuviera suficiente evidencia.
potencialmente resultando en que Tanya fuera tomada en cuidado de crianza mientras el caso se investigaba. Pero podía hacer que el doctor documentara el estado físico de Tanya. Podía crear registros médicos mostrando a una niña de 7 años con ansiedad crónica, con signos de trauma, con indicadores físicos de que algo estaba mal. El doctora Ángela López, una mujer latina cansada, que claramente había visto demasiado sufrimiento en esta clínica sin fondos, examinó a Tanya con manos gentiles y ojos preocupados. «Tiene bajo peso», notó la doctora López, «signos de estrés crónico, algunos moretones en sus brazos superiores que parecen marcas de dedos. Señora Moore, ¿está todo bien en casa?» «Estamos manejando», dijo Shaniqua cuidadosamente. «El dinero está ajustado. Está nerviosa porque mi esposo puede ser estricto». No era mentira, solo una verdad cuidadosamente calibrada que creaba documentación sin activar reporte obligatorio. Los ojos de la doctora López contenían conocimiento sobre el que no podía actuar sin divulgación explícita. «Si alguna vez necesita recursos», dijo en voz baja, escribiendo algo en un talonario de recetas, «aquí hay números para consejería familiar, apoyo de violencia doméstica, servicios de defensa infantil, todo gratis, todo confidencial hasta que esté lista para hacer un reporte formal». Shaniqua tomó el papel con manos temblorosas, entendiendo que la doctora López sabía exactamente lo que estaba pasando, pero estaba respetando el cronograma de Shaniqua, confiando en el juicio de una madre sobre cuándo su hijo estaría más seguro. La semana 4 trajo escalada. Jonathan, envalentonado por la aparente complacencia de Shaniqua, comenzó a tocar a Tanya más abiertamente, una mano en su rodilla durante la cena, su brazo alrededor de sus hombros mientras veían TV. Comentarios sobre cuán adulta se estaba viendo que hacían que la piel de Shaniqua se erizara. Y Shaniqua lo documentó todo. Fotografías con marcas de tiempo, descripciones escritas con citas exactas, construyendo un patrón que los tribunales reconocerían como preparación, como abuso, como comportamiento criminal. Pero el costo fue devastador. Cada noche que Shaniqua pretendía no notar, cada momento que sonreía a Jonathan mientras sus entrañas gritaban, cada vez que Tanya la miraba con ojos que preguntaban «¿Por qué no estás deteniendo esto?», tallaba pedazos del alma de Shaniqua. La semana 5, Shaniqua encontró su oportunidad. Jonathan anunció que iba a Milwaukee por un trabajo de construcción de fin de semana. Una mentira, Shaniqua sospechaba, probablemente cubriendo un viaje de apuestas u otra mujer, pero no le importaba. Le importaba que estaría fuera por 72 horas. El momento en que el auto de Jonathan desapareció por la esquina, Shaniqua se movió con precisión militar. Llevó a Tanya al Centro de Defensa Infantil, una instalación especializada que había investigado extensivamente, donde entrevistadores forenses entrenados podían documentar abuso de maneras que se sostendrían en tribunal. La coordinadora de admisión, una mujer blanca llamada Sarah Thornhill, escuchó el resumen cuidadosamente preparado de Shaniqua, con un rostro que mostraba que había escuchado esta historia demasiadas veces antes. «Necesitaremos conducir una entrevista forense con Tanya», explicó Sarah. «Será grabada y el video puede ser usado en procedimientos judiciales. Está diseñada para ser tan no traumática como sea posible mientras reúne información detallada. ¿Está preparada para lo que viene después? Una vez que documentemos esto formalmente, habrá una investigación policial, involucramiento de DCFS, posiblemente cargos criminales». «Estoy preparada», dijo Shaniqua, aunque sus manos temblaban. «Tengo grabaciones, fotografías, documentación médica, registros escritos. He estado construyendo un caso durante 5 semanas. Solo necesitaba algún lugar seguro para reunir todo». La expresión de Sarah cambió de profesionalismo rutinario a algo más cercano al respeto.
¿Documentó todo usted misma? No podía pagar un abogado o investigador privado, dijo Shaniqua. Así que me convertí en ambos. Investigué requisitos de evidencia, aprendí sobre cadena de custodia, creé registros con marca de tiempo, construí un caso hermético porque sabía que una mujer negra pobre acusando a su esposo blanco necesitaría pruebas que no pudieran ser descartadas o ignoradas. Sara asintió lentamente. Comencemos. La entrevista forense tomó 2 horas. Shanika vio a través de un espejo de una vía mientras una entrevistadora gentil hacía a Tanya preguntas cuidadosas y no guiadas. Y su hija de 7 años, con claridad desgarradora, describió meses de abuso que Jonathan la había convencido era normal. Era su secreto, era algo por lo que debería estar agradecida. El rostro de la entrevistadora permaneció profesionalmente neutral, pero Shaniqua vio sus manos apretarse cuando Tanya describió las amenazas de Jonathan. Vio su mandíbula tensarse cuando Tanya explicó que había intentado decirle a su madre, pero había sido descartada. Cuando la entrevista terminó, Sara regresó con un detective Maxwell Remington, un hombre blanco de 40 y tantos cuyo rostro pálido mostraba el tipo de agotamiento que venía de trabajar casos de crímenes sexuales. Señora Moore, dijo el detective Remington, su voz sorprendentemente gentil, el testimonio de su hija es convincente, y la evidencia que ha recolectado. Gesticuló hacia la memoria USB, conteniendo grabaciones, las fotografías, la línea de tiempo meticulosamente documentada. Esta es una de las evidencias recolectadas por víctimas más exhaustivas que he visto en 20 años de trabajo policial. Sacó un formulario. Voy a necesitar que haga una declaración formal, y luego vamos a conseguir una orden de protección de emergencia. Y luego vamos a arrestar a Jonathan Blackwood. Las piernas de Shaniqua se debilitaron con alivio tan profundo que tuvo que sentarse. ¿No puede acercarse a nosotras? ¿No podrá contactarlas a usted o a Tanya? Confirmó el detective Remington. Y basado en esta evidencia, confío en que el fiscal del estado presentará múltiples cargos de felonía. Señora Moore, su esposo va a prisión por mucho tiempo. El arresto sucedió el domingo por la noche, cuando Jonathan regresó de su trabajo de construcción, esperando encontrar a su esposa complaciente y hijastra vulnerable esperándolo. En cambio, encontró al detective Remington y 2 oficiales uniformados, esperando afuera del apartamento con una orden de arresto por múltiples cargos de asalto sexual criminal a un niño, abuso sexual criminal agravado y peligro infantil. El rostro pálido de Jonathan pasó de confundido a aterrorizado en segundos. Esto es un error. Mi esposa está mentalmente inestable. Está haciendo acusaciones falsas porque... Señor, interrumpió el detective Remington, sacando esposas, tiene derecho a permanecer en silencio. Sugiero que lo use, porque todo lo que diga de este punto en adelante puede y será usado en su contra en tribunal. Mientras los oficiales esposaban las muñecas pálidas de Jonathan, mientras le leían sus derechos, mientras vecinos emergían para ver el espectáculo de un hombre siendo arrestado por crímenes que pronto serían chisme del vecindario, Shaniqua estaba parada en la entrada del apartamento con Tanya a su lado, viendo al monstruo que las había atormentado a ambas siendo llevado esposado. ¿Se acabó, mamá?, preguntó Tanya en voz baja. «Todavía no», dijo Shaniqua. «Todavía tiene que ir a juicio». «Todavía tenemos que testificar. Pero, bebé, la parte difícil, la parte donde tuvimos que ser silenciosas y pretender, esa parte terminó. Ahora podemos ser ruidosas. Ahora podemos decir la verdad. Ahora conseguimos justicia». 2 meses después del arresto de Jonathan Blackwood, Shaniqua se sentó en la oficina de la abogada Arabella Stratford, una poderosa abogada defensora que la había contactado después de leer sobre el caso en el Chicago Tribune. «Señora»,
Moore, dijo Arabella, su rostro pálido, serio, quiero representarla pro bono en este caso. No porque necesite la publicidad, sino porque lo que hizo, construir un caso hermético contra su abusador sin recursos y sin ayuda, eso es extraordinario. Y quiero asegurarme de que cuando Jonathan Blackwood vaya a juicio, enfrente a alguien que pueda igualar a sus caros abogados defensores dólar por dólar. Shaniqua miró a esta elegante mujer blanca en su traje de diseñador, 3,000, ofreciendo servicios que típicamente costarían cientos de miles de dólares. ¿Por qué haría eso gratis? La expresión de Arabella se endureció. Porque yo fui Tanya una vez, y mi madre no fue lo suficientemente valiente para reunir evidencia. Se quedó en silencio por miedo, no por estrategia. Y mi abusador quedó libre porque no había prueba. Me convertí en abogada para poder ser la defensora que mi madre necesitaba. Déjeme ser eso para usted. El juicio comenzó 4 meses después, y Jonathan Blackwood, quien había esperado que su privilegio blanco, sus antecedentes limpios y su capacidad de manipular lo protegerían, descubrió que la evidencia recolectada por una madre determinada era más poderosa que cualquier defensa que el dinero pudiera comprar. La sala del tribunal se sentía demasiado pequeña para contener el peso de lo que estaba a punto de desarrollarse. Shaniqua estaba sentada en la primera fila de la galería, sus manos oscuras dobladas en su regazo, con calma engañosa, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas como si tratara de escapar. A su lado estaba sentada Tanya, ahora de 8 años, su cabello rizado trenzado con cuidado por voluntarias del Centro de Defensa Infantil, usando un vestido nuevo comprado por la firma de Arabella Stratford, específicamente para este testimonio. Al otro lado del pasillo, separados por lo que se sentían como millas, pero eran solo 15 pies de madera pulida, estaba sentado Jonathan Blackwood. Su rostro pálido se había vuelto demacrado durante 6 meses en la cárcel esperando juicio. Su cabello rubio ordenadamente recortado por barberos caros que su equipo de defensa había proporcionado. Sus ojos azules, llevando la rabia específica de un hombre que se había convencido de que era la víctima de acusaciones falsas, a pesar de montañas de evidencia probando lo contrario. Su abogado defensor, Stanford Blackburn, un hombre blanco de 60 y tantos conocido por conseguir que acusados ricos fueran absueltos a través de culpabilización agresiva de víctimas, estaba sentado a su lado con la confianza de alguien que nunca había perdido un caso involucrando testimonio infantil cuestionable. Pero Stanford Blackburn nunca había enfrentado a Arabella Stratford, y ciertamente nunca había enfrentado a una madre que había pasado 5 semanas construyendo un caso tan hermético que la duda razonable requeriría ceguera voluntaria. La jueza Octavia Hartford, una mujer negra de 50 y tantos con reputación de tolerancia cero hacia depredadores infantiles, llamó al tribunal al orden con 3 golpes agudos de su martillo. El estado de Illinois versus Jonathan Michael Blackwood, anunció la jueza Hartford. Múltiples cargos de asalto sexual criminal depredador de un niño, abuso sexual criminal agravado y peligro infantil. ¿Cómo se declara el acusado? No culpable, su señoría, dijo Stanford suavemente, poniéndose de pie con confianza teatral. Mi cliente es un hombre inocente acusado falsamente por una mujer mentalmente inestable que busca obtener custodia exclusiva y apoyo financiero. Arabella se levantó, su rostro pálido, calmado, pero su voz llevando a cero. Su señoría, el Estado probará a través de grabaciones de audio, documentación médica, entrevistas forenses y testimonio de testigos presenciales que el acusado participó en un patrón sistemático de abuso sexual contra su hijastra de 7 años durante un periodo de al menos 4 meses. La evidencia es abrumadora, perturbadora e inequívoca.
Comenta abajo si crees que la justicia para niños debería ser la prioridad más alta de cualquier sistema legal, porque lo que se desarrolla en esta sala del tribunal determinará si un depredador camina libre o pasa el resto de su vida detrás de las rejas donde nunca puede lastimar a otro niño. El juicio duró 6 días. 6 días de evidencia tan condenatoria que incluso el caro equipo de defensa de Jonathan luchó para convertirla en algo que se pareciera a la inocencia. El día 1 trajo las grabaciones de audio. La sala del tribunal cayó en silencio horrorizado mientras la voz de Jonathan, arrastrada por alcohol pero inconfundiblemente clara, llenaba el espacio a través de altavoces que amplificaban cada palabra terrible. Este es nuestro tiempo especial, princesa. No le digas a tu mamá, ella no entendería. La voz pequeña de Tanya. No me gusta esto. Por favor, detente. Jonathan, deberías estar agradecida. Evito que estén sin hogar. Sé una buena niña. El jurado. 7 mujeres, 5 hombres, representando varias razas y antecedentes, escuchó con rostros que progresaron de neutral a perturbado a abiertamente disgustado. 2 de las mujeres estaban visiblemente llorando para cuando la tercera grabación se reprodujo. Stanford objetó repetidamente: Su señoría, estas grabaciones fueron obtenidas sin el conocimiento o consentimiento de mi cliente. Esta es vigilancia ilegal. Illinois es un estado de consentimiento de una parte, interrumpió Arabella suavemente. El niño, que estaba siendo activamente abusado, consintió a la grabación bajo la dirección de su madre. Las grabaciones son completamente admisibles y fueron obtenidas legalmente. La jueza Hartford sostuvo la admisión. Las grabaciones continuaron. El día 2 trajo testimonio médico. La doctora Ángela López tomó el estrado, su comportamiento profesional apenas ocultando su enojo mientras describía la condición física de Tanya durante el examen. El niño mostró signos de estrés crónico, malnutrición y moretones consistentes con restricción física. Sus niveles de ansiedad eran extremos para una niña de 7 años. Y cuando hice preguntas gentiles sobre la vida en casa, se volvió evasiva de maneras que son indicadores clásicos de abuso que le han dicho que mantenga en secreto. El contrainterrogatorio de Stanford intentó sugerir que la pobreza y el estrés podrían explicar todos los síntomas de Tanya sin requerir abuso. ¿No podría la malnutrición simplemente significar que la familia estaba luchando financieramente?, preguntó Stanford. Podría, concordó la doctora López. Pero malnutrición combinada con moretones en forma de dedos, combinada con ansiedad extrema alrededor de figuras de autoridad masculina adultas, combinada con conocimiento sexual inapropiado para la edad que el niño demostró durante examen privado. Eso no es pobreza, consejero, eso es abuso. Stanford no tuvo respuesta efectiva. El día 3 trajo el video de la entrevista forense. La sala del tribunal vio mientras Tanya, grabada 2 meses antes, aún visiblemente traumatizada, describía en detalle desgarrador lo que Jonathan le había hecho. La voz de la entrevistadora fue gentil. ¿Puedes decirme sobre las veces que Jonathan entró a tu habitación por la noche? La voz pequeña de Tanya. Dijo que era nuestro secreto especial. Dijo que mamá no entendería. Me tocó en lugares que se sentían mal y dijo que si se lo decía a alguien, estaríamos sin hogar de nuevo y sería mi culpa. Varios miembros del jurado estaban ahora abiertamente llorando. Una tuvo que salir brevemente para componerse. Jonathan estaba sentado con cara de piedra, pero sus manos pálidas agarraban la mesa tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Stanford objetó: Su señoría, el testimonio infantil es notoriamente poco confiable. Los niños pueden ser entrenados, pueden recordar mal, pueden fabricar... Consejero, interrumpió la jueza Hartford fríamente.
Este niño proporcionó detalles específicos incluyendo fechas, horas y descripciones que coinciden con evidencia de audio, hallazgos médicos y documentación escrita, a menos que esté sugiriendo que una niña de 7 años orquestó una conspiración elaborada completa con registros médicos falsificados y archivos de audio doctoreados. Sugiero que ahorre su aliento. La galería estalló en aplausos dispersos antes de que el martillo de la jueza Hartford restaurara el orden. El día 4 trajo el testimonio de Shaniqua. Tomó el estrado usando ropa prestada de la oficina de Arabella, profesional pero no cara, apropiada pero no llamativa, su rostro oscuro mostrando el agotamiento de 6 meses viviendo con miedo de que el sistema fallara a su hija. Arabella la guió a través de la línea de tiempo con precisión metódica. La noche que descubrió a Jonathan con Tanya en el sótano, la decisión de reunir evidencia en lugar de reportar inmediatamente, las 5 semanas de documentación cuidadosa. «Señora Moore», preguntó Arabella, «¿por qué no fue a la policía inmediatamente cuando descubrió el abuso?» Shaniqua miró directamente al jurado. «Porque soy una mujer negra, pobre, sin educación y sin recursos. Porque Jonathan era un hombre blanco con antecedentes limpios que controlaba nuestra vivienda. Porque sabía que sin prueba sería mi palabra contra la suya. Y en América las mujeres negras pobres no ganan esas peleas. Así que me convertí en mi propia investigadora. Investigué requisitos de evidencia, documenté todo. Construí un caso que no podía ser descartado, porque mi hija merecía justicia y yo era la única que podía garantizar que la conseguiría. La sala del tribunal estaba absolutamente silenciosa. Incluso Stanford parecía inseguro de cómo atacar este testimonio. «Sin más preguntas», dijo Arabella en voz baja. El contrainterrogatorio de Stanford fue brutal. Atacó la credibilidad de Shaniqua, su historial de falta de hogar, su falta de educación, su decisión de quedarse en el hogar durante 5 semanas después de descubrir el abuso. «Señora Moore, ¿no es cierto que permaneció casada con mi cliente y continuó viviendo con él por más de 1 mes después de este supuesto descubrimiento?» «Sí», dijo Shaniqua firmemente. «¿No sugiere eso que en realidad no creía que su hija estaba en peligro?» «No», dijo Shaniqua, su voz haciéndose más fuerte. «Sugiere que entendí que reportar sin evidencia resultaría en que mi hija fuera tomada en cuidado de crianza mientras la investigación procedía. Sugiere que sabía que DCFS nos separaría mientras determinaban credibilidad. Sugiere que estaba dispuesta a soportar 5 semanas de infierno para construir un caso lo suficientemente fuerte como para que mi hija consiguiera justicia y se quedara conmigo». Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros perforando a Stanford. «Me quedé porque irnos nos habría hecho sin hogar. Documenté porque las mujeres pobres no son creídas sin prueba. Soporté porque proteger a mi hija requería sacrificio. Y consejero, lo haría de nuevo. Soportaría 5 años si eso es lo que tomara poner a su cliente donde pertenece, en prisión, lejos de niños, para siempre». La galería estalló en aplausos. La jueza Hartford lo dejó continuar por 10 segundos completos antes de pedir orden. El día 5 trajo testigos de carácter. El equipo de defensa de Jonathan desfiló personas que testificaron sobre su buena naturaleza, su amabilidad, su carácter recto. Pero los contrainterrogatorios de Arabella fueron devastadores. «Señor Wellington testificó que Jonathan Blackwood es un buen hombre que nunca lastimaría a un niño. ¿Estuvo presente en su hogar a las 2 a.m. cuando entró a la habitación de su hijastra?» «Bueno, no, pero escuchó las grabaciones de audio de él diciéndole a una niña de 7 años que mantuviera su tiempo especial en secreto de su madre». «No he escuchado». Entonces su testimonio sobre su carácter está basado en actuación pública, no comportamiento privado. Sin más preguntas. El día 6 trajo argumentos finales.
El cierre de Stanford fue predecible, duda razonable, testimonio infantil poco confiable, una mujer perturbada buscando venganza, la vida de un buen hombre destruida por acusaciones falsas. Pero el cierre de Arabella fue una obra maestra. Estaba parada ante el jurado, su rostro pálido mostrando furia controlada, su voz llevando el peso de cada víctima infantil silenciada en la historia. Damas y caballeros, la defensa quiere que crean que una niña de 7 años orquestó una conspiración elaborada, que aprendió a fingir respuestas de trauma, que memorizó síntomas médicos consistentes con abuso, que de alguna manera manipuló grabaciones de audio para incluir la voz de su padrastro amenazándola, que su madre, una mujer sin capacitación legal, de alguna manera fabricó un caso tan sofisticado que engañó a doctores, detectives y entrevistadores forenses. Hizo una pausa, dejando que lo absurdo se asentara. ¿O pueden creer la verdad simple? Jonathan Blackwood abusó sexualmente de su hijastra repetidamente durante 4 meses. La amenazó para mantenerla silenciosa. Controló a su madre a través de coerción económica y fue atrapado porque una mujer valiente se negó a dejar que se saliera con la suya. Arabella caminó más cerca de la caja del jurado. La defensa atacó a Shaniqua Moore por quedarse en el hogar durante 5 semanas después de descubrir el abuso. Pero pregúntense, ¿qué harían ustedes si fueran pobres? Si no tuvieran recursos, si reportar significara que su hijo fuera a cuidado de crianza, si supieran que el sistema favorecía a hombres blancos sobre mujeres negras, ¿reportarían inmediatamente y esperarían lo mejor? ¿O reunirían evidencia para garantizar justicia? Dejó que la pregunta colgara. Shaniqua Moore pasó 5 semanas en el infierno para construir este caso. 5 semanas soportando la presencia de un depredador. 5 semanas viendo a su hija sufrir mientras documentaba todo. 5 semanas sacrificando su propia paz mental para asegurar que cuando se presentara la evidencia sería innegable. La voz de Arabella se hizo más fuerte. Esa no es una mala madre, esa es una guerrera. Esa es una mujer que entendió que la justicia para niños negros pobres requiere más que verdad. Requiere prueba que hombres privilegiados no puedan descartar. Y entregó esa prueba. Ahora ustedes necesitan entregar justicia. El jurado deliberó por 4 horas. Cuando regresaron, la presidenta, una mujer negra de 60 y tantos, leyó el veredicto con una voz que temblaba de emoción. En el cargo de asalto sexual criminal depredador de un niño, encontramos al acusado culpable. En el cargo de abuso sexual criminal agravado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de peligro infantil, encontramos al acusado culpable. Culpable, 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 en los 11 cargos. El rostro pálido de Jonathan se puso blanco, luego gris. Sus caros abogados inmediatamente comenzaron a discutir apelaciones. Pero la sentencia de la jueza Hartford fue rápida y despiadada. Jonathan Michael Blackwood, por la presente, es sentenciado a 45 años en el Departamento de Correccionales de Illinois, sin posibilidad de libertad condicional. Será registrado como delincuente sexual de por vida. Nunca estará solo con un niño de nuevo y pasará el resto de su vida entendiendo que los depredadores que atacan niños enfrentan consecuencias. El martillo cayó como un trueno. Shaniqua colapsó en los brazos de Arabella, sollozando con alivio tan profundo que sentía como si sus huesos se estuvieran derritiendo. Tanya envolvió pequeños brazos alrededor de la cintura de su madre, llorando pero sonriendo, finalmente segura, finalmente creída, finalmente libre. 5 años después de que Jonathan Blackwood fue sentenciado a 45 años en prisión, Shaniqua Moore estaba parada ante la legislatura estatal de Illinois, testificando a favor de la Ley de Protección de Evidencia de Sobrevivientes. Legislación que había ayudado a redactar con Arabella Stratford. A los 37, Shaniqua se había transformado. Había completado su GED,
obtenido un título asociado en trabajo social. Se había convertido en defensora de víctimas especializada en ayudar a madres a navegar la intersección compleja de pobreza, abuso y el sistema legal. Hace 5 años, testificó Shaniqua, era una madre pobre sin recursos enfrentando al abusador de mi hija. El sistema no estaba diseñado para ayudar a mujeres como yo, así que diseñé mi propio sistema, me enseñé recolección de evidencia, documenté todo, construí un caso que dio a mi hija justicia. Miró a los legisladores, principalmente rostros blancos, principalmente antecedentes privilegiados, principalmente personas que nunca habían enfrentado las elecciones imposibles que la pobreza forzaba sobre padres protectores. Este proyecto de ley proporcionaría consejo legal gratuito a víctimas de abuso, financiaría capacitación en recolección de evidencia para refugios de violencia doméstica, crearía órdenes de protección de vía rápida para niños en peligro inmediato, reformaría procedimientos de DCFS para que las madres no sean castigadas por quedarse el tiempo suficiente para reunir prueba. Su voz se fortaleció. Porque ahora mismo las madres pobres enfrentan una elección imposible: reportar inmediatamente sin evidencia y ver a su hijo desaparecer en cuidado de crianza, o quedarse y documentar y soportar infierno para construir un caso. Este proyecto crea una tercera opción: apoyo inmediato, guía legal y recursos que ayudan a las madres a proteger a los niños sin sacrificar sus familias. El proyecto de ley pasó unánimemente. El gobernador lo firmó como ley 6 meses después. Y Shaniqua Moore, quien una vez le habían dicho que no era nada sin su abusador, se convirtió en la arquitecta de legislación que protegería a miles de niños a través de Illinois. Tanya, ahora de 13 años, estaba parada junto a su madre en la ceremonia de firma, saludable y próspera, y planeando convertirse en abogada como Arabella Stratford. «Mamá», susurró Tanya mientras la pluma del gobernador raspaba sobre el papel, «me salvaste. Y ahora estás salvando a otros niños también». Shaniqua jaló a su hija cerca. «No, bebé, nosotras te salvamos. Tu valentía, mi determinación y un sistema que finalmente escuchó. Eso es lo que cambió todo». ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si fueras Shaniqua, ¿habrías tenido la fuerza para soportar 5 semanas documentando abuso? Si fueras miembro del jurado, ¿habrías condenado basado en esta evidencia? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, te enojó o te recordó que proteger a los niños requiere cualquier sacrificio necesario, dale al botón de suscribir para más historias sobre madres que se convierten en guerreras cuando sus hijos están amenazados. Aplasta el botón de like si crees que la justicia para víctimas de abuso no debería requerir coraje y recursos extraordinarios. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que la venganza silenciosa, paciente, estratégica, documentada, puede ser más poderosa que la confrontación inmediata. Comenta desde dónde estás viendo y dinos, ¿crees que el sistema protege adecuadamente a los niños o las madres todavía tienen que convertirse en sus propias defensoras? Recuerda, proteger a los niños no siempre es ruidoso. A veces es documentación silenciosa, recopilación paciente de evidencia y planificación estratégica. A veces, lo más poderoso que una madre puede hacer es soportar el infierno mientras construye el caso que asegura que el abusador de su hijo enfrente consecuencias. Y a veces, el silencio no es debilidad, es un arma manejada con precisión devastadora. La seguridad de tu hijo vale cualquier sacrificio. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario.